Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Ya tardes, noches, estamos en pleno crepúsculo. Conferencia 33. Vamos a dedicar esta sesión a economía. Todo lo que hemos visto en la sesión anterior, en la 32, y en parte importante, la 31, vamos ahora a hacer mención explícita de economía. Bien. Preámbulo motivacional. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, pues tenemos que hacer esto por varias razones, de las cuales dos voy a mencionar ahora. En primer lugar, porque este ciclo se llama Economía y Acción Humana. En segundo lugar, porque hay que abordar de modo frontal, cosa que hemos hecho desde el principio y además hasta el fin, ciertos elementos que están presentes en las culturas y que, siendo unos más, otros menos, inexactos, incorrectos o manifiestamente falsos, y siendo así que circulan y circulan de modo extenso, son particularmente nocivos. Y uno de ellos, y no menor, es una especie de creencia, en que, bueno, sí, todo está muy bien, pero hay cosas que van de suyo y que forman un mundo aparte, que es, bueno, economía, pero ¿economía qué? Bueno, vamos a ver. El consumo, la demanda, lo que se produce, se consume, lo que se ingresa, lo que no se ingresa. Bien. Vimos en varias conferencias en 1B que esto no es exactamente así. Bien. Con varios resultados. El primero, que viene dado directamente por el análisis sistemático de qué implica la nota antropológica proyectividad, y el segundo, 1A, entonces, y el segundo, que introdujimos en una de las primeras conferencias de 1B, relativo a la relación entre elementos objetivos, subjetivos, con precio, sin precio, pasados, presentes, futuros, todo esto en el seno de los ensamblajes y, por tanto, de los haces de planes adoptados, dos resultados. Vimos que esto no es así. No hay tal zona exenta, no hay tal autonomía. Pero para ver esto, lo primero que hicimos fue enfrentarnos con la pregunta: ¿qué es eso de economía? Exactamente. Economía es una palabra de la lengua española. En algunas otras lenguas, algunas, no todas, se traduce más o menos igual. En francés, en inglés, en italiano, en alemán, por ejemplo. En otras lenguas
de modo aproximativo. Porque, por ejemplo, les recuerdo a ustedes, esto hay que tener estos no son meros detalles de curiosidad erudita, ¿eh? ¿Qué significan las cosas? Tiene mucha importancia. Y a veces creemos que tenemos un vocabulario común y no. Entre las palabras que, por ejemplo, se maneja hoy en día en los discursos de los partidos políticos y lo que tiene la gente en la cabeza en el fondo, puede haber, como ustedes comprobarán cotidianamente, divergencias muy profundas. Entonces las palabras sí importan. En griego, por ejemplo, viene la palabra economía, no significa lo mismo para todos los autores. No. Les remito a ustedes a la conferencia que trataba de eso. Entonces, como siendo esto así, lo que hicimos fue una cosa que, a mi juicio, es lo que aconseja la recta razón. Quiere decir, vamos a ver, lista de significados en las lenguas populares, en las lenguajes populares, lenguajes científicos, lenguaje de tal tipo, de otro y tal y cual. Como yo he hecho este ejercicio, pues entonces, investigaciones anteriores, con cierto cuidado, pues puede dar a ustedes una respuesta que creo que es bastante precisa. Bueno, les recuerdo, esa palabra significa un montón de cosas. Y según los autores, según los momentos, todo eso. Y se usa en varias especialidades de conocimiento. La teología, elija usted unas cuantas. Teniendo en cuenta todo ese elenco de cosas, se pone uno a hacer un análisis del tema y deduce inexorablemente, por lo que alcanzó a ver, lo siguiente. Es un recordatorio. Bueno, el campo de significación, campo de significado real empírico de la palabra en lengua española, podría hacer una translación bastante fiel de eso, con ciertas adaptaciones a otras lenguas, pero no lo vamos a hacer porque esto no es un curso de curiosidades. Todo el campo entero se ordena y resulta que hay dos polos de significado principales. Primero, una cosa muy abstracta, está ahí. Propiedad de un sistema en relación con entradas, salidas y salidas de él. Ahí tienen ustedes. Se lo explica en todo. Economía, los manuales de economía, lingüística, en teología, en cierto modo, o en bastante modo, en cosas tan dispares, esto como la psicoanálisis y tal. Este primer polo. Ahí, de momento, aislado. Segundo polo, una lista. Y estuvimos viendo la lista. En fin, recuerden ustedes, no lo voy a repetir, pero sí resumir, es una lista inquietante. Esto es lo que realmente está directamente asociado con la economía. El uso lingüístico, popular, científico, académico, también, todos. La lista era interminable. Era inquietante porque no acababa nunca. Jamás. Pero vamos a ver, entonces ¿es todo economía? No sabemos. Esta es la lista. Entraba todo. Lo curioso del asunto no es que entrase la cantidad de cosas que entraba, es que entraban cosas de muy diversa índole. Cosas materiales, cosas inmateriales, cosas existentes, cosas inexistentes pero susceptibles de existir,
cosas inexistentes y no susceptibles de existir. Pensamientos, actitudes, las cosas más diversas. Las cosas más diversas. Por supuesto, con precio, sin precio, todo eso. Bueno, pues tras diversos análisis, en la conferencia oportuna vemos que ambos polos guardan entre sí una estrecha relación. ¿Por qué la lista es tan larga? ¿Qué relación tienen? Y el resultado final de eso era la estructura por haces de planes orgánicos de la acción proyectada. Ese era el desvelamiento del misterio. Bien, vamos a objetivar eso. Todo lo que hemos visto antes. Obviamente, ni forma, eso de la renta, los consumos, todo eso, son elementos que a su vez están absolutamente entroncados, enlazados con cosas directamente relacionadas con eso, que ni tienen precio, ni están en ningún sitio concreto, y nada parecido. Que es todos los elementos que están dentro de los haces de plan de acción y que vienen de los ensamblajes. Vamos a seleccionar de esta lista algunas cosas. Bueno, obviamente vamos a abarcar todas, pero sí algunas. Vamos a preguntarnos. La pregunta que nos interesa es esta. La posible variedad de ensamblajes personales y de otras características del ser humano. Esa posible variedad. Influye, palabra provisional, influye en algo a lo que la gente consume, produce, ahorra, etcétera, o no. Esta es la pregunta directa. Bueno, este será budista, el de más allá será ateo, este se dedicará, ¿verdad?, a practicar cultos satánicos, pero en realidad, créame usted, todo el mundo a la hora del consumir, el producir y tal, está en lo mismo. Esto, vamos, creencia extendidísima. ¿Es eso así? La parte abstracta debería, y seguramente así ha sido, haberles conducido a que no se sabe muy bien exactamente con precisión cómo, pero ciertamente las respuestas no. Ahora vamos a ver en concreto, y con todas estas cosas que a ustedes les son familiares, que compran en las tiendas, en los supermercados, donde trabajan, cómo se dirige la empresa, todas las cosas. La producción, que se produce, que no se produce. Modo abstracto en general, las respuestas no. ¿Con qué detalle? Eso es otra cuestión que la acabamos de ver ahora. Pero la respuesta la sabemos, no. Y no por las razones que hemos visto. Que por eso llevamos tal cantidad de conferencias. Porque hay que verlo muy despacio y por pasos y dentro de lo posible con cierto detenimiento a cada uno de ellos. No. Bien. Es que este es el asunto motivacional. ¿Cómo vamos a examinar esta pregunta? Si la diversidad posible y efectivamente ocurre de contenido de ensamblajes y de otros atributos personales implica diversidad de posibilidades que se ven corroboradas por la práctica, por la realidad empírica, de consumos, producciones, etc. Bueno, sabemos que en general no. Ahora vamos a ver en concreto. Vamos a verlo. Y esto vamos a hacer
como hemos hecho en el caso abstracto. En primer lugar, siempre para la misma sola persona y todas estas cosas. En primer lugar, vamos a considerar un instante, el instante inicial, por así decirlo. Y después, a lo largo del recorrido vital de la persona. Un instante. Bien. En ese instante tenemos a un sujeto con su ensamblaje en ese momento, sus características personales, el sistema de interacción. Y en ese momento concreto, lo que hasta ese momento ha hecho y lo que en ese momento es, por así decirlo, es fruto de toda su dinámica anterior dentro de la dinámica global de la sociedad, que es la que realmente genera los productos históricos, entre los cuales al sujeto este. Entonces ahora empezamos preguntándonos, bueno, suponemos, estamos en un instante constante el sistema de interacción. Por tanto, por ejemplo, si hay mercados o no, cómo son estos, cuál es el sistema de organización social, cuáles son las cosas que se venden y se compran, todo tipo de todo, la interacción. Asociaciones, no asociaciones, nivel de la técnica, progreso y adelantos, todo eso. Y esto vale para el estudio de cualquier ser humano en cualquier época de la historia. Y de hecho, esto tiene grandes aplicaciones para la comprensión y la intelección del pasado. Pero a mí me parece que a la mayor parte de ustedes les será bastante más productivo y fácil fijarse en la actualidad, o en la actualidad y un poco antes. Y por consiguiente, como lo que se trata de entender bien la estructura conceptual y de descripción fáctica, yo les recomiendo que, salvo en casos de personas que tengan especial interés por la dinámica histórica, ahora pueden ustedes situarse mentalmente en su presente. Perfectamente. De vez en cuando será alguna recordación, pero ustedes pueden perfectamente para asimilar mejor esto. Entonces tenemos todas esas cosas están dadas en T, sub 0, en el momento inicial. Aquí cabe todo tipo de cosas. Pueden ustedes tomar, les vuelvo a recomendar, su presente. Porque pueden haber comparaciones entre sistemas posibles, actualmente vigentes en el pasado, probables para un futuro inmediato. Eso ya es mucho más complicado. Y la mera visualización conceptual mental de eso, a mucha gente le puede estorbar su comprensión y asimilación de los conceptos centrales. Por eso, les recomiendo que pueden ustedes situarse para tomar el cuerpo de tierra, los pies, en su presente. Bien. Esto ha estado en T-0. Bien. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones analíticas? Pues exactamente igual que en la fase abstracta anterior. El ensamblaje de la persona en ese instante, por tanto, del que surge por adopción la secuencia de haces de planes de acción adoptada, ensamblaje, las características personales del sujeto. Ya nos preguntamos,
a esa variedad que en general vimos en las conferencias, 2 conferencias anteriores, esa variedad de características personales y de contenido y estructura de los ensamblajes, está aparejada una variedad de posibilidades de consumos, producciones, o no. Esa es la pregunta. En un instante, ¿eh? De algún modo no, lo sabemos, pero de algún modo sí está aparejada. Lo sabemos por el análisis abstracto. Y señoras y señores, lo que es cierto en general es cierto en particular. Si en general es realmente general. Pero ¿cómo concretamente? Bueno, vamos a ver. Un ensamblaje efectivo, concepción de es, lo que es y puede ser, y bueno, ordenación, prefiero, no prefiero, me gusta, no me gusta, debo, no debo, todas las cosas. Ciertamente tiene sus elementos cosmovisivos, todo eso como hemos visto en las sesiones anteriores. Pero es que esto está lleno de implicaciones inmediatas. Vamos a ver. Para empezar, de conocimiento. ¿De qué hay? Conocimiento inmediato. Unas gentes saben que existen unas cosas y otras no. Unos tienen un conocimiento de los consumos, producciones, empleos, trabajos, tal, y otros no. Eso entra. Segundo, la concepción de lo bueno asociada a la concepción de es tiene consecuencias. No solamente en exclusiones de consumo y de producción, o puede tener consecuencias. No solamente en exclusiones a priori de consumos posibles y de producciones posibles. Y eso inmediatamente. En algunos sujetos. Es decir, en multitud de cosas que se ofrecen en el mundo que un sujeto, a la vista de su ensamblaje, no consume. No, atención, por efecto de no me gusta, que también influye, por supuesto. Naturalmente. Una persona puede, si quiere, dirigirse a un establecimiento y comprar, qué sé yo, una botella de pisco. Pero si no le gusta el pisco, a menos que le obliguen, no lo va a comprar. No es que no tiene una interdicción para beber alcohol, es que no le gusta el pisco, o sí le gusta. No me estoy refiriendo a eso, eso también, y después, aunque no consume. Y que no produce interdicción. Eso para empezar. El siguiente asunto. Es que el ensamblaje encierra concepciones que pueden ser, y lo son, observación, muy diferentes acerca de cosas tales como ¿qué es el trabajo humano? ¿Qué es el progreso? ¿Para qué vale el dinero? ¿Cómo me relaciono con otras personas desde el punto de vista temporal, intergeneracional? ¿En qué consiste la jerarquía
de objetivos a conseguir, y esto tiene consecuencias inmediatas. Por ejemplo, si el trabajo humano en un determinado ensamblaje y como consecuencia de su concepción de lo que es y de lo bueno, es principalmente y a efectos prácticos una mercancía, este modo de ver el asunto tiene consecuencias a la hora de trabajar en unos sitios o en otros y de emplear a unas personas o a otras. Y cómo relacionarme con ellos. Y esto tiene consecuencias inmediatas, pero inmediatas, sobre las organizaciones, sobre lo que se produce y sobre lo que se consume. Si el concepto de progreso, por ejemplo, consiste en unas líneas perfectivas en ciertos campos, como puedan ser ciertos elementos técnicos, o la disponibilidad a precios más baratos de elementos, por ejemplo, en la alimentación, que satisfacen sin más. Por ejemplo, el gusto, pero que son baratos. O si por el contrario tiene otra concepción del asunto. Todo esto tiene repercusiones inmediatas. Pues ya estamos en la fase débil, sin cosas de entrada. Inmediatas. Inmediatas. Si un sujeto se integra en una organización empresarial, por ejemplo, o estatal, es exactamente igual, con unas ciertas concepciones acerca de qué es el trabajo, qué es una asociación con otras personas para obtener ciertos resultados, que está exclusivamente centrada, o principalmente centrada, en el lucro inmediato, en la obtención de unos bienes que van a servir para otra cosa que ya no tiene nada que ver con esa organización. Si no tengo el concepto de afecto fundamentado, no meramente un afecto sentimental sin más, el afecto a organizaciones, no existe. Esto tiene consecuencias inmediatas sobre la estructura de las organizaciones empresariales. Esto tienen ustedes abundantísima evidencia a su disposición. Yo vengo aquí a conseguir objetivos particulares y qué pase con la empresa es otra cuestión que a mí no me interesa. O por el contrario. Yo creo este sistema suponiendo que usted es un factor de producción exactamente igual que la electricidad o que una oficina de obtención de favores políticos o de cosas parecidas. Y cuando usted ha cumplido lo que yo espero de usted al precio que le hemos puesto, que hemos negociado, usted no existe más. O por el contrario, si los psicólogos y psiquiatras, consejeros me recomiendan que yo debo decirle a usted alguna cosa que le haga subir su autoestima con el fin de que usted aumente la producción, yo se la digo. Tengo un altavoz puesto en... no sé, Juanito, eres el más grande. Cristinita, nadie como tú, cada 5 segundos. Por ejemplo. Esto afecta de modo inmediato, pero no al cabo de 50 años, que también. No digamos nada. Si yo tengo una visión del ser humano, una antropología, en mi ensamblaje, en virtud de cual semejante cosa no existe. Entonces, no es que usted va a ser una mercancía. Es que usted pasa a ser una mercancía
particularmente degradada. Porque si yo quiero utilizar ácido sulfúrico, por ejemplo, es una mercancía, tengo que tener un montón de precauciones. Si quiero utilizar uranio enriquecido, por ejemplo, un montón de precauciones. Una estación de vapor, no sé, no, eso requiere mucho cuidado. Pero un ser humano, al que yo no considero humano, sino un amasijo que genera ciertas cosas durante cierto tiempo, no hay que tener muchas precauciones. Hay que tener pocas. Pero toda esta variedad de posibilidades existe. Y esto va ahormando lo que ese sujeto que participa en la sociedad compra, vende, ahorra, no ahorra, invierte, no invierte, qué prefiere, qué no prefiere, más allá, fíjense, más allá, antes y colateralmente del mero gusto, más allá, más acá y alrededor. Existe el gusto, por supuesto, desde gustos refinadísimos hasta gustos sumamente básicos, salado, dulce o dulce y salado, hasta cosas mucho más complejas, en la alimentación y cualquier otra cosa. Claro que existen los gustos y tienen una importancia enorme, pero no son la primera cosa. Salvo que también se da, por ejemplo, en seres humanos que, por así decirlo, tienen un montón de dimensiones inertes, poco desarrolladas o reducidas. Pero hay un elemento fundamental que no tiene nada que ver con eso, que tiene que ver, pero que es distinto y al que se da poca importancia. Hay ensamblajes en los que, esto ya lo vimos en modo abstracto, ahora vamos en concreto con la economía. Hay ensamblajes en los que la actividad autónoma con independencia de incentivos, de no incentivos, de ir más allá, tiene un nivel muy alto en la abolición de la gente. Y aquí entra, por ejemplo, reformadores, innovadores radicales, revolucionarios, benefactores de la humanidad. Es que esto existe. Es que esto existe. Y como existe, hay que dar el trámite analítico. Este elemento es fundamental. Es fundamental. Mire usted, aquí tenemos ahora, ¿verdad? Por ejemplo, este sistema de distribución de productos. A mí se me ocurre que voy a hacer este otro y voy a revolucionar la venta al detalle. Ejemplos pequeños. Otro ejemplo. Por ejemplo, de la vida cotidiana que forman parte de las posibilidades lógicas verificadas por la práctica de posibilidades. ¿Qué tienen ustedes aquí? Tienen ustedes unos tipos de empresa que están constituidos de esta manera, funcionan así, recurren poco al mercado de valores, tienen mucho ahorro interno,
hay una cohesión importantísima en el seno de la organización. Esto acota el tamaño de actividad, se suceden, se cuida la calidad que se determinó a establecer, todos. Para que esto exista, tiene que suceder que haya un concurso de coincidencia, coincidan en algunos elementos esenciales los ensamblajes de todos los coparticipantes. Y que a su vez esto sea, por así decirlo, posible dado el sistema de interacción. Porque si no pasa eso, esto no dura. Por ejemplo, puede haber personas en cuyos ensamblajes está: yo voy a enfocar el asunto de las empresas que venden cosas desde el punto de vista de cuánta cantidad de dinero neto producen. Objetivo fundamental: ¿cuánto dinero saco de esto? A muchos de ustedes les parecerá que esto es una cosa muy natural, pero esto no es una cosa muy natural. Esto es una mera posibilidad entre otras. Mañana instauro la idea de que lo propio de una empresa es ganar dinero para quienes tienen la propiedad de la misma. Dinero, libras, chelines y peniques, dólares, lo que sea. Iba a decir dinares argelinos, porque no creo que eso sea en estos momentos ni ninguno. Piastra de Indochina, que sea. Esto es una posibilidad que efectivamente se puede observar en mi frecuente. Pero hay más posibilidades. Fíjense bien que aquí no estamos hablando de qué proporción de los seres humanos en una determinada sociedad, en un determinado momento, son de alguno de estos tipos de objetivos. Estamos viendo el elenco de posibilidades lógicas, a priori, que se ve refrendada por la observación. Este elemento de ir hacia adelante con algún proyecto general que probablemente implica la alteración de lo existente en una medida sustancial, esto es una cosa de la mayor importancia. Sí, pero son muy pocos o muchos, es un asunto en el que ahora no entramos. Pero tiene consecuencias sobre producciones y consumos brutales, inmediatas. Si alguien con poder suficiente, primero voy a poner un caso grosero, pero desgraciadamente observable, y luego casos menos groseros. Si a alguien con poder suficiente se le ocurre que hay que eliminar las plantaciones de trigo y las reses de vacuno, por ejemplo, e inducir una modificación no muy difícil de inducir del mero gusto. Es perfectamente posible que de la noche a la mañana desaparezca el mercado del vacuno, el mercado del trigo y el mercado de lo que sea. Es posible, claro que es posible. Cosas un poco menos groseras. Yo voy a hacer una revolución en las telecomunicaciones, porque se me ha ocurrido un aparato que permite hablar a distancia. El teléfono.
Esto requiere un tipo de ensamblaje especial. Se adapta ese señor al mercado. Se adapta al mercado, a ciertos mercados. Por ejemplo, si ella es consumidor de whisky blend escocés, pues obviamente se adapta a lo que cuesta la botella de Famous Grouse, de Haig o de lo que en ese momento las tiendas están a su disposición. Pero desde luego no se adapta en absoluto al mercado de comunicaciones, que son principalmente el servicio postal y el telégrafo en esos momentos. No. Y así sucesivamente. ¿Y esto crea mercados o no? Y este mismo invento se puede aplicar en sociedades con, digamos, espontaneidad de mercados emergentes y no emergentes, o en sociedades totalmente planificadas. Totalmente planificadas. Ahí también hay teléfonos. Bien. Observen ustedes, vayan observando, que muchas de las cosas que normalmente se consideran como el producto final, la quinta esencia de la economía, realmente son secundarias. Al final usted compra lo que hay en los mercados, o no lo compra. Pero en mercados o en las oficinas públicas de distribución de bienes. Pero eso ni empieza ahí ni acaba ahí. ¿Qué se produzca, qué se consuma, en qué se invierta, depende en la concepción de una persona de en qué consiste su ensamblaje. Puede perfectamente ser totalmente adaptativo y moverse exclusivamente por el gusto o por la capacidad de adquisición. Perfectamente. Puede moverse por algo más que eso. Prescripciones morales, legales, convicciones médicas, lo que sea. Ahorro e inversión, exactamente igual. No es lo mismo un sujeto en cuyo ensamblaje la familia, la herencia, etcétera, tienen un alto valor, que en un individuo en el que eso no tiene ningún valor, un valor muy pequeño. Ni la estructura de ahorros, ni la de consumos, no tiene nada que ver. Y su contribución a la dinámica global de la sociedad es muy distinta. Muy distinta. Bien, eso en T sub 0. Ya vemos que eso que parecía tan familiar, en primera empresa, ahorro, trabajo, inversión, producción, consumo, eso no son datos de la naturaleza que emergen y están ahí. Emergen y están ahí esas palabras mientras estén. Pero los contenidos no. Y claro, aquí lo que interesa son los contenidos. Y los contenidos sí son dependientes y altamente dependientes de cómo se haga esa plaza. En el caso de una persona. Altamente dependientes. Luego sí hay diferencias según sea la estructura interna del ensamblaje. Vamos a ver la dinámica. Vemos a lo largo del tiempo de una persona. La misma. Hemos visto de manera general las fluctuaciones. Bien. Se pueden producir fluctuaciones, se pueden producir saltos cualitativamente fundamentales por consecuencia, por efecto de un salto
muy importante de tipo cosmovisivo. Tenemos variedad de posibilidades enorme, observables. Vamos a volver al instante cero. Hemos hecho el examen del ensamblaje, pero recuerden ustedes, lo vimos en la conferencia 32, que esto va acompañado de atributos, de otros atributos de la persona. Otros. Inteligencia, capacidad de resolver, memoria, disposiciones a la acción, capacidad de resistencia, datos biológicos. Es que esto es fundamental. Y es fundamental en la dinámica. Pueden producirse alteraciones con respecto a lo que pasaba al instante cero para esa misma persona. A priori sí, por supuesto. Y en modo abstracto hemos visto que sí. En concreto en esto. La respuesta es, observes. Depende de, últimamente, quieto el sistema de interacción, quieto el disparo, hay que estar quieto. Luego lo haremos mover. Pero eso está quieto. Claro que depende. Puede haber fluctuaciones, claro. Por ejemplo, en todas las variables analíticas, en el ensamblaje y en todas las demás. Vayamos a hablar del ensamblaje. Es perfectamente posible que un sujeto pase de una concepción de es bueno a otra, con implicaciones económicas totalmente distintas. ¿Es posible? Sí. Claro que es posible. ¿Se observa? Sí. Perfectamente. Por ejemplo, yo paso una concepción del mundo en la que el trabajo es un mero instrumento. El ser humano no sé exactamente qué es. Como mucho, tengo sentimientos que pueden tener alguna implicación moral, transitoria o no. Y estoy dominado por el bolo, quiero esto. Y lo puedo conseguir. Perfectamente. Bien. Puede suceder y esto tiene consecuencias. Pues este señor se dedica a ser empresario, o se dedica a ser político, o se dedica a ser, empieza porque no puede hacer otra cosa, de trabajador empleado, y persiste con semejante visión del mundo. Esto es una cosa, pero sí hay una alteración de fondo de tipo cosmovisivo, en virtud de la cual empieza a darse cuenta que el ser humano no es una mercancía y que sí hay seres humanos y que no cualquier cosa que pueda ser producida debe ser producida y que la palabra innovación en técnica no es innovar según lo más rentable, necesariamente, ni según lo que se va a vender de impuestos, sino según conceptos y criterios de qué es bueno. Y que qué es bueno no es meramente una cosa que depende de cada cual. Depende de cada cual y depende de lo que se haga ver a cada cual. Porque no todo el mundo tiene la misma visión, en anchura ni en profundidad. Y ahí, ni cuál sea la relación con el resto de las personas. Yo recuerdo, bueno, ustedes también, un tema que era una pesadez. Responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social de la empresa. Y he participado en una serie de jornadas y de cosas de esas sobre ese tema y he escrito algunas cosas. Es que es una pesadez. Vamos a ver.
si un sujeto no tiene un convencimiento, es bueno el ensamblaje, fundamentado, de que su praxis en una empresa, por ejemplo, o en una administración pública, tiene fines adicionales y superiores a la mera consecución de un beneficio o a la mera administración sin más de un servicio, porque tiene de suyo una relación que trascienda todo eso con todos los que forman la organización y con sus clientes. Ya puede usted poner las normas que ponga. Serán tomadas como un obstáculo a vencer. Pero nada más. Si yo no creo que tengo alguna clase de obligación con la gente que trabaja conmigo o con mis empleadores, que va más allá de la mera estructura inmediata y tangible del hacer, no hay ninguna razón para que yo tenga ninguna responsabilidad social empresarial. Ni como empleador ni como empleado. Y si mañana a mí me conviene parar la máquina y marcharme a otro sitio, sabiendo que causa un enorme perjuicio, lo hago y a ver. O si yo mañana tengo que decir que desmonto el taller, me lo llevo a otro sitio y ustedes, señores, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ustedes, ¿verdad? Eso tiene que ver con cómo sea el concepto de es y bueno. No tiene que ver con otra cosa. Ni tiene que ver con imperativos legales ni con nada de eso. Eso influye, tiene su importancia, como demuestra la experiencia bastante poca, porque hoy pone una cosa en la ley, mañana pone otra, al día siguiente no pone nada, después resulta que la ley está hecha a otro sitio. La esencia del asunto es otra. Tiene influencia enorme. ¿En la persona puede variar su perfil con fluctuaciones? Sí. ¿Varía? ¿Se observa? Sí. Sí. Esto en cuanto al ensamblaje. Disposiciones y características adicionales o distintas. Yo puedo aprender y ampliar mi conocimiento. Y puedo olvidar. Perfectamente. Vamos a ver, esto se da con mucha frecuencia. ¿Cómo era el trabajo antes, en tal sitio? Y se me olvida que era mucho mejor o mucho peor. Se me ha olvidado. Oiga, pero vamos a ver. ¿Usted no se acuerda que usted hace unos años trabajaba de sol a sol por un jornal miserable, sin ninguna seguridad, y que ahora tiene usted... Unos se acuerdan de otros no. Unos aprenden a identificar ciertas cosas y otros no. Ilusión monetaria, claro que hay ilusión monetaria. Pero qué majadería es la ilusión monetaria. Claro que hay ilusión monetaria. Por un montón de concausas. Claro que la hay. Pero, naturalmente, y de todo tipo. Gente que descubre de repente que realmente los supuestas redes de protección no funcionan, que son una decoración. Se puede ampliar o estrechar. Yo puedo reducirme, una persona puede, en el curso de su vida, reducirse a un mero optante de lo que tengan a bien darle. Porque ha decaído su energía, han decaído sus facultades, su mente se ha estrechado, por todos esos factores. Porque sus convicciones cosmovisivas, sean estas que fueren, se han debilitado sobremanera. Pero es que esto es perfectamente posible. Y se ve en la realidad. Y me convierto en un
mero optante entre lo que se tenga a bien ofrecer el mercado, la administración, un ente superior que planea por el cosmos, no un ser superior, una entidad. La Administración Central Planetaria, ¿verdad?, que vela por mí y me dice, no, mire usted, ahora le vamos a dar a usted un emplaste que es este, que es lo mejor que pude tener nunca. Usted tiene dos variedades, tirando a salado, tirando a dulce. Elijo. Y me reduzco. Y reduzco mi vida a 4 cosas de ese tipo. Perfectamente. ¿Es posible? Sí. ¿Tiene consecuencias económicas? Claro. Ese señor, 30 años antes, tenía una vida completamente distinta. Consumía cosas distintas, ayudaba a producir cosas distintas, ahora esas. Y también puede pasar al contrario. Puede pasar de un estado de estupidez, enfermedad, esclavitud, a un estado mucho mejor. Por tanto, vean ustedes cómo en el decurso de la vida de un mismo sujeto ya hemos visto que se pueden producir fluctuaciones en general. Y estas fluctuaciones tienen consecuencias económicas. Por la palabra economía. En ahorro, en producción, en tipo de cosas que se demandan, en tipo de cosas que se ofrecen, en cómo me comporto yo en los mercados, cómo me comporto con la administración, cómo me comporto con poderes superiores que intentan reducir mi libertad, cómo utilizo la libertad si la tengo. Y esto tiene consecuencias. Yo aporto a la dinámica global de la sociedad un plus de acción cuando intento ejecutar mis sucesivos haces de planes que coproduce con el resto, como veremos, la realidad histórica. Y por supuesto, lo que yo aporto tiene relación directa con mi ensamblaje, mis disposiciones, etc. No está dicho, y la experiencia histórica nos lo muestra, que es toda una mera acreción de posibilidades de consumo. No es cierto eso. Se abren unas cosas, pero se cierran otras. Y no se abren y se cierran de cualquier manera. Y unas veces para bien y otras muchas para mal. Bien. Esto es el bosquejo del asunto. Yo les recomiendo a ustedes que ahora traten de ver todo esto ordenado en sus cabezas y buscar ustedes mismos. Es una persona, no piensen todavía en la sociedad entera. Sí en el sistema de interacción, como algo que está ahí. Busquen ustedes ejemplos concretos de posibilidades de ese tipo y sus consecuencias sobre qué consumo, qué no consumo, qué ahorro, qué no, etc. Y con semejante deseo, deseándoles a ustedes ya muy buenas noches, me despido hasta la próxima conferencia. Buenas noches.